Saludo maestro Pedro Berroa. Le habla Melissa Celeste Malincarbucia de la sesión 802 de la materia Contabilidad Bancaria. Este video es con el objetivo para la nota del examen final de dicha materia, el cual tendrá por tema el Manual de Contabilidad Bancaria publicado y validado por la Superintendencia de Bancos. El manual trata sobre la contabilidad para entidades supervisadas por la Superintendencia de Banco con actualización del 1 de septiembre del 2021. Este manual de contabilidad para entidades supervisadas constituye la disposición oficial de la Superintendencia de Bancos de la República Dominicana respecto a las normas contables y a los catálogos de cuenta que han de ser utilizados para las entidades supervisadas, de acuerdo a las atribuciones que le confiere el artículo 54 de la Ley número 183-02. Este manual de contabilidad para las entidades supervisadas está diseñado para que las entidades sepan cómo deben mantener una contabilidad transparente e individualizada de todas sus operaciones, aplicado en forma integral las normas y procedimientos establecidos en el presente manual de contabilidad y el riesgo contable de sus operaciones y transacciones, así como en la elaboración de los estados financieros. En el capítulo 1 tratará sobre la disposición general, de la cual tiene que ver con los lineamientos generales sobre el objetivo, aplicación y modificaciones del manual de contabilidad, así como también las estructuras y codificación de las cuentas que la conforman y disposiciones y normas contables de la aplicación general en el registro de las operaciones. En el capítulo 2 tratará sobre el catálogo de cuentas, cómo es listado general de las clases, grupos, subgrupos, cuentas y subcuentas que forman el catálogo de cuentas para el registro de las operaciones. En el capítulo 3, tratará sobre el concepto y operaciones, la descripción del concepto y forma de operación de las partidas que se incluyen en cada clase, grupos, subgrupos, cuentas y subcuentas. En el capítulo 4, tratará sobre los modelos de contabilización, sus procedimientos de contabilización y de algunas operaciones. Y por último, en el capítulo 5, tratará sobre los estados financieros, sus disposiciones generales para la elaboración, presentación y aplicación de los estados financieros, la periodicidad y el plazo para la remisión de las informaciones requeridas, entre otros. El objetivo del manual de contabilidad. Bueno, el manual de contabilidad tiene como objetivo presentar de manera uniforme y homogénea el registro, evaluación, presentación y revelación de las operaciones que realizan las entidades bajo supervisión de la Superintendencia de Banco con el propósito de los estados financieros. Tiene como propósito reflejar fielmente y de manera transparente la situación financiera, los resultados de las operaciones y gestión de las entidades. También también constituyan un instrumento que provea informaciones relevantes, comparables y veraz que sirven de la base para los análisis de la información y la toma de decisiones por parte de las autoridades competentes responsables. También dice que tiene como objetivo que establece una base común de comparaciones para determinar y medir estadísticamente los comportamientos de las entidades supervisadas. También facilita la consolidación de las informaciones financieras de las entidades que conforman los grupos fiduciarios y contribuyen con la supervisión en forma individual y consolidada. La aplicación del manual de contabilidad. Bueno, en la disposición contenida en este manual son aplicables a todas las entidades que están bajo la supervisión de la Superintendencia de Bancos de acuerdo a las atribuciones que le confiere en el artículo 19 de la Ley número 183-02, como están los bancos múltiples, la Asociación de Ahorros y Préstamos, los bancos de ahorros y créditos, las corporaciones de créditos, las entidades públicas y mixtas de intermediación financiera. También están las personas jurídicas de objetos exclusivos que pertenezcan o presenten servicios de fideicomisos. También nos habla sobre el catálogo de cuenta y nos dice que el catálogo de cuenta está constituido en un listado oficial de las cuentas a ser utilizadas para los registros de las operaciones y elaboración de los estados financieros y los aportes requeridos por el manual de requerimiento de información de la Superintendencia de Bancos orientado a la supervisión basada en los riesgos. Dicho catálogo ha sido estructurado conforme a los siguientes niveles, que están las clases, que se identifican como el primer código, los grupos que se identifican con los dos primeros dígitos,
Los subgrupos que se identifican como los tres primeros dígitos, las cuentas que se identifican como los 5 primeros dígitos y las subcuentas que se identifican como los 8 primeros dígitos. El sexto dígito debe destinarse para clasificar por tipos de monedas los saldos de las operaciones que se realizan y el cual será utilizado siempre que sea necesario. Nos habla también cómo se deben utilizar los códigos de las siguientes formas. Dice que primero para la operación en moneda nacional, el segundo para las operaciones de monedas extranjeras. Asimismo, las entidades deben desglosar en un auxiliar el importe de divisas y la prioridad monetaria, así como la prima recibida o pagada por las operaciones que realicen en monedas extranjeras. También dice que las clases de cuentas definidas determinan la naturaleza contable de las operaciones, las cuales se clasifican de la manera siguiente, que son las cuentas reales o las cuentas de balance o las cuentas de balance, que estas corresponden a los elementos de los estados financieros que miden la situación financiera de la entidad, como son las clases que son los 100 activos, clases de 200 que son los pasivos y la clase de los 300 que son el patrimonio. Las cuentas nominales o cuentas de resultado corresponden a los elementos de los estados financieros que miden el desempeño de las actividades operacionales en la entidad, que son las clases de 400 que son los ingresos, las clases de 500 que son los gastos. Las cuentas de orden o partida fuera de balance dice que tienen como objetivo revelar y reconocer contablemente los derechos y obligaciones que se derivan de los contratos, ofertas y pactos de naturaleza contingente y de administración y de control. Como estas son las clases de 600, que son las cuentas contingentes, las clases de 700, que son las cuentas de administración, la clase de 800, que son las cuentas de orden, y la clase de 900, que son el patrimonio separado por la titularización. La notificación de manual de contabilidad. La Superintendencia de Banco también dice que podrá emitir circulares con el objetivo de modificar el catálogo de cuentas, incluir nuevos capítulos y anexos a este manual de contabilidad, para establecer políticas y disposiciones contables atendiendo a cambios modificables en las normas internacionales de información financiera. También nos dice sobre las disposiciones generales, que dice que las entidades supervisadas deben considerarse como las normas generales para el registro de sus operaciones y la elaboración de los estados financieros, independientemente de que cuando sea necesario se aplique las normas particulares en el concepto operación de cada cuenta y su cuenta. Dice que al registrar las operaciones, las entidades deben aplicar los lineamientos siguientes, que son en la entidad, que esta quiere decir que la información incluida en los registros contables y los estados financieros debe corresponder a una entidad que tiene estructura y operaciones propias. También nos dice que está el cierre de ejercicios anuales, que son las entidades sujetas a la supervisión y vigilancia de la Superintendencia de Bancos, que deben efectuar el cierre de sus operaciones el 31 de cada año. También está el método contable, que este es el método de registro contable que se debe utilizar las entidades bajo la supervisión de la Superintendencia de Bancos, que es el de contabilidad de acumulación o de vengado. También dice que está la unidad monetaria, que son todos los montos registrados en las distintas cuentas que han de ser expresados en la moneda funcional en peso dominicano, moneda oficial que es la moneda oficial de nuestro país, de la República Dominicana. También dice que está la base para el cálculo de los intereses, comisiones y otros conceptos, que esta sirve para todas las operaciones. Las entidades de intermediación financiera deben de utilizar el factor de 360 días para el cálculo de intereses, comisiones y otros conceptos generados por activos pasivos, los cuales deben ser calculados sobre los saldos insolutos diarios. También nos dice que tiene que tener la provisión de compensar los saldos. Esto se debe a que las operaciones activas, pasivas y de los saldos acumulados de ingresos y gastos se expondrán separadamente sin efectuar compensaciones, a menos que exista disposición expresada al respecto. También están las transacciones en las monedas extranjeras, que son los activos y pasivos, que se registran
discriminando entre monedas nacionales y monedas extranjeras. También dice que está la evaluación de partidas en monedas extranjeras, que son las partidas monetarias de las entidades que las entidades mantengan en moneda extranjera, que se deben ajustar diariamente aplicando de manera uniforme el tipo de cambio determinado e informado por el Banco Central de la República Dominicana. También nos dice sobre los formatos de los estados financieros, que las entidades supervisadas deben preparar sus estados financieros en los formatos y con periodicidad establecida como está en el capítulo 5, que se trata sobre los estados financieros. Dichos estados son únicos los estados financieros validados para efecto de difusión en el país o en el exterior de los estados financieros, que corresponden a los estados de situación financiera, los estados de resultados, los estados de flujo de efectivo y los estados de cambio en el patrimonio. Y también tiene como nota que deben cumplirse con el grado de revelación de la información requerido por las normas internacionales de información financiera. Hasta aquí mi exposición.